Si quieres ir empezando, Aleida. Ok, hola, buenos días. Pues hoy vamos a ver el tema de mieloma múltiple. Perdón. Bueno, para empezar, esta enfermedad es una enfermedad hematológica. Tiene unas características, se caracteriza más bien, perdón, por la proliferación neoplásica de un solo clon de las células plasmáticas B y como resultado van a producir inmunoglobulina monoclonal. La proliferación de las células puede ocurrir tanto en médula ósea ocurre en médula ósea y puede provocar destrucción esquelética extensa con lesiones osteolíticas, osteopenia y o fracturas patológicas. Cuando hablamos de una lesión única, pues se denomina un plasmocitoma solitario, que no es más que un tumor derivado de células plasmáticas, o las lesiones múltiples, que ya lo conoceríamos como la etiología de mieloma múltiple. En cuanto a epidemiología, pues representa del 1 al 2% de todas las enfermedades oncológicas y representa aproximadamente el 17% de las neoplasias malignas hematológicas. Algunas bibliografías la manejan como la segunda después del linfoma. Tiene una incidencia anual de 32,000 casos nuevos y 13,000 muertes por año. Factores de riesgo, las características es que es una enfermedad propia del adulto mayor o de los adultos mayores. La mediana de edad de diagnóstico es entre 65 a 74 años. Tiene una ligera prevalencia mayor en hombres de 1.4 en comparación a 1 de mujeres. Y si un paciente tiene un antecedente de un familiar de primer grado con diagnóstico de mieloma múltiple, tiene un riesgo de 3.7 veces mayor a padecer la enfermedad. Y los afroamericanos tienen una incidencia de 2 a 3 veces más que las otras razas, ¿no? Hablando un poco de fisiopatología, pues esta va a surgir principalmente de la transformación maligna de células plasmáticas después de la célula germinal. Casi todas o prácticamente todos los casos, como viene aquí en esta imagen, están precedidos por un trastorno proliferativo de células plasmáticas premaligno conocido como la abreviatura es EMGUS, que es una gamapatía monoclonal de significado incierto. Y ya después se va a desarrollar el mieloma múltiple. Generalmente la patogenia se puede conceptualizar por dos procesos esenciales. El primero es el establecimiento, como ya les comenté, de la gamapatía monoclonal de significado incierto, secundario generalmente a respuestas anormales de la célula plasmática a la estimulación antigénica. Y va como algunos cambios en, por ejemplo, estas anormalidades citogenéticas como translocaciones o diplopía, perdón. Realmente como que el evento que la desencadena pues no está así como muy claro, pero es una combinación de estos eventos. Después existe un segundo golpe aleatorio, no, como ven aquí en la imagen, no es como algo acumulativo, sino algo al azar, como cambios genéticos o del microambiente, como es mutaciones en el RAS, translocaciones secundarias o algunos cambios en la metilación o algunas otras anormalidades, más los factores microambientales en la médula ósea. Ya una vez que se crea la población de células plasmáticas clonales, se pasa al estado de mieloma múltiple y los síntomas se van a relacionar con la infiltración de las células plasmáticas en huesos y otros órganos, como las lesiones líticas, la hipercalcemia, la insuficiencia renal o la anemia. Ahora, existen algunos como ya había mencionado, las células plasmáticas van a producir inmunoglobulina monoclonal y hay diferentes patrones
reportados en la bibliografía. Generalmente el predominio es de la inmunoglobulina G hasta en un 52%. Perdón. La inmunoglobulina A o la producción de esta se ve en un 21%. También existe una presentación de cadenas ligeras kappa o lambda en un 16%. Esta se va a definir como la producción solo de una cadena ligera, ya sea en suero y en orina, y no hay expresión de cadenas pesadas. La cuantificación de cadenas libres y aparte la electroforesis de proteínas urinarias son muy buenas para la medición de esta. Generalmente la proteína total en estos pacientes va a estar normal o incluso está disminuida, no hay, y es un poco, la incidencia y insuficiencia renal es mayor en comparación de la producción de otro tipo de proteínas. La presencia o el predominio de inmunoglobulina D se presenta en un 2%, está la biclonal también en 2%, la inmunoglobulina M realmente es menos del 0.5% que sea la de predominancia y nos va a servir, como más adelante vamos a ver, para el diagnóstico diferencial de otras enfermedades. Y nunca hay que olvidar el mieloma múltiple no secretor. Este se va a definir como la presencia de inmunofijación normal tanto en el suero como en la orina. La relación de las cadenas libres van a estar normales y generalmente la proteína M está más presente en el citoplasma de las células plasmáticas hasta en un 85%. Otra presentación es el mieloma oligosensorial, que se define como la ausencia de la enfermedad medible por suero y orina. La proteína sérica M va a ser menor a 1 gramo sobre decilitro y la proteína M en orina va a ser menos de 200 miligramos en 24 horas. Estas generalmente, el mieloma oligosensorial representa el 3% de todos los mielomas y generalmente tampoco no tienen riesgo de afectación renal. Ahora, como el curso clínico también va a estar determinado por el tipo de proteína monoclonal. Para los pacientes que presentan mayor producción de cadenas ligeras, como ya les había comentado, la incidencia de afectación renal y amiloidosis es mayor. En cuanto a la crioglobulinemia, el desarrollo de la enfermedad renal o los problemas relacionados con hiperviscosidad se ve en mayor número. Si encontramos, es muy raro que encontremos células plasmáticas en suero, o sea, en el frotis periférico, por ejemplo. Si lo llegamos a encontrar, eso habla de un peor pronóstico, ya que es sugestivo de la leucemia primaria de células plasmáticas, y esta se define como más de 200,000 células plasmáticas en la sangre periférica. Si hay muchas cadenas ligeras libres en el suero, eso nos habla, por ejemplo, que hay una expansión clonal aumentada, por lo tanto hay mayor riesgo de progresión a mieloma múltiple, y la tasa de proliferación en médula ósea que esté elevada también se asocia con un peor pronóstico. Ahora, existe como una... Uy, ¿por qué no cambió? Ahí está. Existe como una evolución natural de la enfermedad. Entonces, como ya les había comentado, existe como un periodo como silente o asintomático, que es la gamapatía monoclonal de significado incierto. Esta se va a definir como la presencia de proteína M sérica menor a 3 y las células plasmáticas en la biopsia o en el aspirado de médula ósea va a representar menos del 10%. Y más adelante vamos a hablar de los criterios, pero no hay lesiones líticas en los estudios de imagen y no encontramos ningún otro síntoma característico del mieloma múltiple, como es la anemia, la hipercalcemia o la insuficiencia renal, o la afectación renal. El riesgo del MGUS
a pasarse a mieloma sintomático es de 1% por año. Existe también el SMM, que es el mieloma latente. Se va a definir como la proteína M sérica mayor a 3. Y en la biopsia de médula ósea encontramos de 10 a un 60% de células plasmáticas. Pero igualmente no hay evidencia de daño a órgano diana u otros eventos definitorios de mieloma múltiple y no hay amiloidosis como tal. El riesgo de desarrollar o de progresión a mieloma es del 10% de manera anual. Y ya por último, pues está las manifestaciones clínicas propias del mieloma múltiple. Ahora, el cuadro clínico, los signos y síntomas están relacionados van muy de la mano con la infiltración de las células plasmáticas, ya sea a hueso o a otros órganos diana. Entonces, hay que sospechar de este diagnóstico, por ejemplo, en pacientes que se quejen de dolor óseo y cuando realizamos una radiografía para otra cosa encontramos lesiones líticas. También el aumento de la concentración de proteína sérica total o la presencia de proteína monoclonal, ya sea en orina o en suero. Signos sugestivos de malignidad, hipercalcemia, ya sea sintomática o incidental, y la afectación renal o síndrome nefrótico por amiloidosis concurrente de cadenas ligeras de inmunoglobulina. Entonces, existe como un acrónimo para los signos característicos, que es CRAP. Viene de las palabras como la hipercalcemia, que el paciente se va a quejar pues de dolor abdominal, de constipación, de sed o va a haber estado confusional. Afectación renal, anemia, que pues nos va a dar todos los síntomas propios de un síndrome anémico. Y las lesiones en hueso, que son lesiones líticas, fracturas por compresión, fracturas patológicas o el tumor de células plasmáticas, que viene siendo el plasmocitoma. Otros síntomas que podemos encontrar es hiperviscosidad, que hay que considerarlo cuando presenta el paciente, pues por ejemplo, estado confusional, hemorragia retiniana, déficit neurológico, hemorragia de mucosas y una descompensación de su insuficiencia cardíaca. Va a haber déficit inmunológico, va a haber, por lo cual va a haber infecciones virales y bacterianas, citopenias y algunos síntomas por depósito de amiloide, puede ser macroglosia, equimosis, arritmias o disfunción anatómica, ¿no? Ya en cuanto al porcentaje, al diagnóstico de mieloma, se presenta anemia hasta en un 73%, el dolor óseo hasta en un 58%, alteración de la función renal hasta en un 48%, fatiga, hipercalcemia y pérdida ponderal hasta en un 24%. Y más de la mitad de estos pacientes que refieren pérdida ponderal pierden más de 9 kilogramos. Y en menor medida, hasta en menos del 5%, podemos encontrar parestesias, hepatomegalia, esplenomegalia, linfadenopatía y fiebre. Entonces, la anemia es de característica normocítica normocrómica. Se presenta hasta en un 97% de los pacientes en algún momento de la evolución de la enfermedad y es secundaria a varios mecanismos, ya sea en el reemplazo de células plasmáticas en médula ósea, déficit relativa de la eritropoyetina secundaria a la afectación renal que pueda presentarse, o por dilución. El dolor óseo es una característica importante en esta patología. Esta va a ser secundario a fracturas patológicas o secundario a tumores como el plasmocitoma. Afecta el esqueleto central, es decir, espalda, cuello, hombros, pelvis y cadera. Aumenta al movimiento y es menor durante la noche y generalmente lo refieren como leve a moderado o hasta en un 10% como grave. La afectación renal pues es secundario a varios mecanismos, ya sea nefropatía por cilindros de cadenas ligeras, secundario a la hipercalcemia, a la amiloidosis concurrente de cadenas ligeras, enfermedad por depósito
y también por secundaria a los fármacos que podemos llegar a utilizar. La hipercalcemia pues es secundario o es en respuesta a la desmineralización ósea inducida característica de esta enfermedad. Y pues como ya les había comentado, hay mayor riesgo de infecciones, ya sea por disfunción inmunológica, ya que la función de los linfocitos está normal y aparte hay hipogamaglobulinemia. Y los factores físicos, como por ejemplo, hay hipoventilación secundaria a fracturas o dolor que afecta columna y pared torácica, ¿no? Otra presentación es la enfermedad neurológica o la afectación neurológica, que realmente la mencionan como que es poco común al diagnóstico y generalmente es secundaria a compresión extramedular de la médula espinal, ya sea por un plasmocitoma, por un fragmento óseo secundario a una fractura de cuerpo vertebral o secundario a un síndrome de hiperviscosidad, que generalmente va asociado mucho a la producción de IgM. También está la radiculopatía, que va a ser secundario a la compresión nerviosa por un plasmocitoma extramedular o por un colapso óseo, y generalmente es a nivel torácico o lumbosacro. Y la neuropatía periférica también es es poco común, excepto, como ahorita les voy a mencionar, una presentación que es el síndrome de SPOEMS, perdón, no sé por qué le puse, bueno, es SPOEMS y es mieloma osteoesclerótico, que en este caso el 100% de los pacientes van a tener neuropatía. Generalmente el mecanismo pues todavía no está muy definido, pero se cree que es secundario un mecanismo paraneoplásico. Perdón. Entonces aquí en esta imagen puse cómo se evidencia ahí un plasmocitoma extramedular que va a llevar a compresión de la médula espinal y puede llevar a déficit neurológico o afectación neurológica. Ahora, el plasmocitoma extramedular se define como tumoraciones subcutáneas grandes y violáceas. Hasta el 7% del diagnóstico de la enfermedad puede presentarlos el paciente. Y son muy útiles para su diagnóstico la tomografía con PET. Y generalmente si al diagnóstico del paciente, si al hacer el diagnóstico se encuentran los plasmocitomas, generalmente se asocia a una supervivencia inferior y alrededor del 6% de los pacientes van a desarrollar este síntoma, este signo, en el 6% durante el curso de la enfermedad. También aquí en esta imagen, aquí se ve la tumoración subcutánea, que se ve como violácea en la parte baja del cuello. Y aquí en la tomografía podemos ver cómo se observa una masa en la costilla, en la costilla izquierda anterior, o sea, en la parte anterior de la costilla. Y pues se le hace una biopsia y se evidencia que es un plasmocitoma extramedular. Para el diagnóstico, pues tenemos varias maneras de evidenciar la presencia de las proteínas monoclonales. Por ejemplo, en la electroforesis de proteínas del suero, se va a evidenciar un pico alto y de base estrecha, como se ve aquí en el asterisco, simulando a una aguja, pues así lo mencionaba la bibliografía, como la aguja de una iglesia. Si se fijan en la densitometría, en este patrón es muy similar la de la banda monoclonal a la de la apariencia de la albúmina. Entonces, si hacemos el diagnóstico mediante electroforesis de proteína del suero, da una sensibilidad del 80%. Si aparte de la electroforesis le sumamos la inmunofijación del suero en orina de 24 horas, la sensibilidad aumenta hasta en un 90%. Y
en las si hacemos la medición de las cadenas libres ligeras, junto con estos dos anteriores, también la sensibilidad va a aumentar hasta el 97%. Generalmente la relación normal de las cadenas kappa y lambda es de 0.26 a 1.25. Entonces, cualquier valor fuera de este rango, pues nos aumenta la probabilidad de diagnóstico. Siempre hay que considerar que si no hay detección del mieloma múltiple, pues está, como ya les había comentado, hay un mieloma no secretor, entonces no hay que descartar solamente por la presencia de la proteína M. Aquí en la parte de abajo de esta imagen se observa una banda densa que está localizada aquí en el asterisco y representa la proteína monoclonal. Ahora, aquí en la parte A es un patrón de electroforesis en un paciente normal. Y en la parte B, donde está el asterisco, podemos ver que es una banda de inmunoglobulina en la región de movilidad gamma con poca o ninguna tinción de proteínas en el resto de la región. Si se fijan aquí como que está pintadito. Y acá solamente está la inicial y la de la inmunoglobulina monoclonal en comparación de la imagen de arriba. También hay que, como ya les había comentado, hay una presentación que es biclonal o la gamapatía biclonal. Es raro, pero podemos encontrar dos picos de proteínas, como aquí en esta imagen, que nos habla de una gamapatía biclonal. Listo. Entonces aquí creo que ahí está todo. Entonces, ahora en el examen general de orina, no me escucho. Es común que encontremos enfermedad renal, ya sea secundario a la nefropatía por cilindros o depósito de cadenas ligeras. Aquí, como vemos en la imagen al microscopio, podemos observar que hay cilindros compuestos de cadenas ligeras de inmunoglobulina, PAS negativas, que es una tinción donde están las flechas pequeñas. Es común que sean negativas porque generalmente las proteínas de los cilindros tienen pocos azúcares neutros, entonces como que no se fijan. Por eso es PAS negativo. A diferencia de la nefropatía por cilindros, la afectación por amiloidosis se va a asociar a una tira reactiva común y corriente positiva, porque la proteinuria pues va a ser predominantemente por albúmina. Hay que recordar que las tiras reactivas detectan en su mayoría albúmina, entonces va a estar como positiva. En el frotis periférico lo que algunas cosas que podemos encontrar es la reacción de Strolux, o no sé cómo se diga, que no es más que la apilación como en monedas de los eritrocitos. Y esto está presente secundario a que hay altos niveles de proteína M en el suero. Las células plasmáticas, generalmente en frotis periférico no es tan común que lo encontramos. Se puede encontrar hasta en un menos del 10%, pero si la encontramos, pues aquí está la imagen de una célula plasmática que podemos observar que tiene un citoplasma basófilo, que tiene el núcleo redondo y tiene como un marcado perinuclear o aclaramiento citoplasmático. También podemos encontrar leucopenias en un 20% o trombocitopenia en un 5%. Es algo bien importante para el diagnóstico, pues es realizar el aspirado de médula ósea o la biopsia. Criterios o lo que nos hace considerar el diagnóstico es la presencia de mayor o igual del 10% de las células plasmáticas clonales en la médula ósea. Ahora, ¿cómo podemos determinar la clonalidad? Pues debemos de hacer la citometría de flujo para medir la relación capa lambda de las cadenas ligeras.
mediante inmunohistoquímica o la inmunofluorescencia. Si encontramos, por ejemplo, más del 60%, según el nivel que encontramos de células plasmáticas, pues nos ayuda más, nos orienta al diagnóstico. Si hay más del 60%, el diagnóstico es mieloma múltiple independientemente de otros hallazgos que encontremos. Si hay menos del 10%, solamente hay que recordar que, pues, que a lo mejor la biopsia, o sea, la afectación de la médula ósea es irregular y donde se tomó la muestra, pues no hay tantos niveles de células plasmáticas. Entonces, se recomendaba, por ejemplo, realizar otra biopsia si había datos sugestivos. Y del 10 al 60% de células plasmáticas en la biopsia no es diagnóstico en ausencia de alguna otra sintomatología. Entonces, es bien importante las células plasmáticas las vamos a identificar mediante morfología o inmunofenotipo. Entonces, podemos encontrar en las células plasmáticas clonales de mieloma múltiple, CD38, que está presente el CD38, el CD45 normalmente en una célula plasmática común y corriente o pues no alterada, está positivo, en el mieloma múltiple es negativo, el CD56 generalmente es negativo, pero en mieloma múltiple es positivo, no hay presencia de CD19 y la presencia de capas ligeras, kappa o lambda, tiene que ser positiva, una de las dos. Estas son características típicas del mieloma múltiple. Ahora, como ya les había comentado, es muy importante realizar estudios de imágenes para determinar la presencia de alguna fractura o un plasmocitoma o alguna afectación extramedular. Entonces, se prefiere los estudios de imagen como transversales, mencionaba, como la resonancia magnética o la tomografía con emisión bueno, el PET, por su mayor sensibilidad. En un paciente, por ejemplo, que está de reciente diagnóstico, se recomienda la resonancia magnética, pero de todos modos consideraban que era una buena opción, por ejemplo, si no está el recurso, realizar una tomografía completa, y si esta tomografía como que no es concluyente, pues ya se recomendaba realizar la resonancia magnética, de preferencia de cuerpo completo, pero si no, mínimo pues de columna y de pelvis, ¿no? Para poder así identificar lesiones focales que aún no son líticas, y esta es la modalidad más sensible para la afectación ósea. Y si nosotros sospechamos de una afectación extramedular, pues lo recomendaba que era más sensible el PET que otro estudio de imagen. Ya, por ejemplo, también, si comparábamos estos estudios de imagen con la radiografía, pues sí eran más sensibles, pero si no, también podíamos hacer la serie ósea, que comprende un grupo de radiografías, ya será una imagen posterior de tórax, una anteroposterior y lateral de columna cervical, torácica, lumbar, húmero y fémur, la anteroposterior y lateral de cráneo y la anteroposterior de pelvis. En estas podemos encontrar las lesiones, no vamos a ver lesiones líticas, osteopenia difusa o la presencia de fracturas. Generalmente se afectan más los cuerpos vertebrales, el cráneo, la caja torácica, el húmero y el fémur. Y el húmero y el fémur, y esto es secundario a que en estas zonas, pues la hematopoiesis es más activa, ¿no? Entonces aquí tenemos la imagen típica de las lesiones radiolúcidas en sacabocado, en cráneo, o aquí está una de radio donde también se ven como que las lesiones líticas que podemos encontrar. Ya la C es una reconstrucción, pero sí, esta es una radiografía simple y pues ahí se ven las imágenes como en cucharita, ¿no? Podemos encontrar, como ya les había comentado, la disminución de la densidad ósea, aquí con las flechas en L4 y T11, podemos encontrar evidenciar una compresión,
Y la enfermedad lítica en secundaria a una tumoración, como se ve aquí también, de elementos posteriores en L2, ¿no? Ahora, los criterios diagnósticos, se va a hacer, ya una vez que tenemos todos los estudios, la definición de mieloma múltiple es evidenciando más del 10% de células plasmáticas clonales en médula ósea, o un plasmocitoma óseo o extramedular, realizándole la biopsia y evidenciando la presencia de células plasmáticas. Además de la evidencia de los síntomas, como ya les había dicho, del CRAP, que es la hipercalcemia, la insuficiencia renal, la anemia y las lesiones líticas, ya sea de manera incidental o radiografía o tomografía o resonancia magnética. Además de que que haya biomarcadores de malignidad, como las células plasmáticas sean mayores de 60, como les había comentado, si es mayor a 60, pues el diagnóstico es definitivo, sin importar otros hallazgos, o si hay más de una lesión focal en los estudios de resonancia magnética. Se define como un mieloma múltiple latente cuando igual hay proteína monoclonal sérica, ya sea IgG o IgA, mayor al 30 gramos sobre el litro, o la proteína urinaria es mayor a 500, y la célula plasmática es del 10 al 60% en la médula ósea, y no hay otros síntomas como los que están aquí arriba definitorios de mieloma múltiple o de amiloidosis. Y la definición de gamapatía monoclonal de significado incierto o indeterminado, pues la proteína sérica es menor a 30, las células plasmáticas son menor a 10, y tampoco no hay eventos definitorios de mieloma múltiple. Entonces, si sospechamos aún, perdón, sospechamos del diagnóstico, hay que hacerle pues una biometría hemática completa, la medición de creatinina sérica, de creatinina, de calcio, la inmunofijación y la medición de las cadenas ligeras libres y la cuantificación de inmunoglobulinas. Si hay presencia de proteína M o encontramos como cadenas ligeras libres, si la respuesta es no, pues ya es poco probable que sea un trastorno de células plasmáticas clonales. Pero si la respuesta es sí, hay que hacerle una depuración de creatinina de 24 horas, una recolección, perdón, de orina de 24 horas para hacer la electroforesis y la inmunofijación. Y ver si igualmente si hay, por ejemplo, anemia, insuficiencia renal, el calcio sérico elevado, la proteína M mayor a 1.5 y las cadenas ligeras libres también están alteradas. Si la respuesta es sí, debemos de evaluar al paciente más como detenidamente por probable diagnóstico de mieloma múltiple. Entonces se recomienda el aspirado, la biopsia para hacer el inmunofenotipo, el FISH y la citometría de flujo. Igual hay que hacer, para estadificar el riesgo, como más adelante voy a mencionar, hay que determinar el nivel de HL, de albúmina, la beta-2 microglobulina, y hacerle un estudio de imagen para evidenciar las lesiones líticas que probablemente podamos encontrar. Si al hacerle el aspirado de médula ósea encontramos más de 10% de células plasmáticas, encontramos un plasmocitoma y se le hace la biopsia y se evidencia que es de secundario de predominio de células plasmáticas, debemos de visualizar o evaluar si tiene los síntomas CRAPS. Si la respuesta es sí, ahorita me regreso, pues ya se le hace el diagnóstico de mieloma múltiple. Si la respuesta es no, perdón, hay que ver si no tienen más del 60%, como ya les había comentado, esto es diagnóstico, o si la relación de las cadenas libres ligeras es mayor a 100, que también es diagnóstico, o la lesión es
focales en hueso en el estudio de imagen. Si la respuesta es sí, igual se hace diagnóstico de mieloma múltiple. Y si es no, podemos considerar que es un mieloma múltiple latente. Ahora, regresándome aquí a esta parte, cuando no hay como datos muy sugestivos, se debe determinar el nivel de proteína, porque no solamente, o sea, para ver cuál es el que predomina, y así podemos determinar si es un AMGUS no dependiente de IgM, que aquí estos son los diagnósticos, o que sea un AMGUS de cadenas ligeras, o también hay que hacer el diagnóstico diferencial con la macroglobulinemia de Waldenström, que pues es, bueno, ahorita los voy a mencionar, pero es otro diagnóstico diferencial de mieloma múltiple, y así ver también si no es una leucemia de células plasmáticas primaria, ¿de acuerdo? El diagnóstico diferencial, pues como ya les había comentado, es con el AMGUS, que es la de, generalmente pues todos los mielomas múltiples están precedidos de este estado premaligno. El SMM, que es el mieloma múltiple latente. La macroglobulinemia de Waldenström, que es un linfoma linfoplasmocítico en médula ósea con gamapatía monoclonal. Y la diferencia, como ya les había comentado, la inmunoglobulina M en mieloma múltiple es, o sea, que predomine esta es muy raro, es menos del 1%, y en la macroglobulinemia sí predomina la IgM, entonces ahí podemos hacer el diagnóstico diferencial. El plasmocitoma solitario, que son tumores compuestos de células plasmáticas de madurez variable. Igual, pues, ¿cómo podríamos hacer el diagnóstico? Pues nada más el plasmocitoma solitario pues no va a tener los síntomas como de hipercalcemia, de anemia o de infectación renal que comúnmente vemos en mieloma múltiple. Esta puede ser una lesión solitaria o puede estar en tejidos blandos, y la médula ósea va a estar normal, no va a haber lesiones líticas en los estudios de imagen y tampoco hay anemia, hipercalcemia ni enfermedad renal. O el diagnóstico diferencial también lo debemos de hacer con la amiloidosis o enfermedad por depósito de cadenas ligeras, que es secundario a la sobreproducción de estas cadenas. ¿Cómo podemos hacer el diagnóstico? Generalmente las células plasmáticas en médula ósea es menor al 20%, no hay lesiones líticas en la imagen, y la proteinura de Bence-Jones es como, no es tan marcada como en el mieloma múltiple. Como les había comentado, otra presentación es el síndrome de POEMS, que es un mieloma osteoesclerótico, y el 100% de los pacientes van a tener afectación neurológica. Recordemos que el mieloma múltiple puede estar, pero no es como que tan característico. Además, el POEMS pues viene del acrónimo de polineuropatía, organomegalia, que lo vamos a encontrar como espleno, hepato y linfadenopatía. Alteraciones endocrinológicas, excluyendo diabetes mellitus, diabetes tipo 2, perdón, e hipotiroidismo. La proteína monoclonal sí va a estar presente y va a haber cambios característicos en la piel, como es hiperpigmentación, hipertricosis, hemangiomas, acrocianosis, rubor o cambios en la coloración de las uñas. Una vez que hagamos el diagnóstico, hay que evaluar al paciente de manera inicial para determinar su estadio, y lo vamos a conocer mediante la carga tumoral. Existen principalmente dos sistemas, el Sistema Pronóstico Internacional para el Mieloma Múltiple, que es como ICS, perdón, y a los pacientes los va a dividir en 3 estadios, según el número, la concentración de beta-2 microglobulina, el nivel de albúmina, y así le vamos a determinar la mediana de supervivencia. Por ejemplo, el estadio 1 va a dar una supervivencia de 62 a meses. Y el estadio 3, pues la supervivencia baja hasta el 29. Y después se hizo una revisión de este mismo sistema internacional agregando el nivel de DHL, por eso en el algoritmo mencionaba que hay que pedir estos laboratorios. Y algunas como mutaciones puntuales en las citogenéticas que también van a dar más
mayor factor de riesgo. El otro sistema de estadística es Dury-Salmon. Igualmente lo va a dividir en 3 estadios, pero aquí aumenta o le agrega lo que la masa celular de mieloma. O sea, se miden las células de mieloma y se le da como un estadio. Si son más de 60,000 millones, la determinamos como en estadio 1, entre 60 y 1.2 mil millones es estadio 2 y más de 1.2 billones, pues es estadio 3 y tiene pues peor pronóstico, ¿no? Más algunos datos clínicos que podamos encontrar. A factores pronósticos adversos independientemente o que tienen una afectación directa sobre la supervivencia, es pues la funcionalidad de los pacientes o el ECOG de 3 a 4, la albúmina sérica menor a 3, que tengan más de 70 años, la creatinina mayor a 2, trombocitopenia, los niveles de beta-2 microglobulina, porque entre mayor pues nos va a hablar nos habla de mayor carga tumoral y se asocia con mayor afectación renal. El nivel de calcio sérico, la hemoglobulina y la cantidad de células plasmáticas que encontramos en la biopsia. Ahora, el tratamiento, una vez que ya tenemos el diagnóstico, es importante que clasifiquemos al paciente como que en la historia natural de la enfermedad. Si comparamos a los ambos con el mieloma como latente versus el mieloma sintomático, pues generalmente los 2 primeros no requiere tratamiento o sea, no requiere tanto tratamiento. En cambio, si el mieloma sintomático no se le da tratamiento, la sobrevida pues sí puede reducir hasta los 6 meses más o menos. Entonces, hay que establecer la extensión de la enfermedad, los sitios de la enfermedad, determinar la funcionalidad para saber qué tipo de tratamiento se les va a dar. Y vamos a estratificar el riesgo por resultados de la hibridación in situ de fluorescencia. A todos los pacientes que presenten este tipo de mutaciones lo vamos a considerar como un mieloma de alto riesgo y como estas mutaciones del inicio, los niveles de DHL más de 2, mayor o igual de 2 veces del límite superior normal, si hay presencia o la sospecha de leucemia primaria de células plasmáticas y pues que todos los perfiles genéticos sean de alto riesgo. Y los de riesgo estándar vamos a incluir a todos los demás, incluido estas mutaciones que están aquí. Entonces, de manera inicial, el tratamiento, les digo, determinamos qué tipo de riesgo es el paciente. Si es un riesgo estándar, lo primero que debemos de determinar es si el paciente es o no es elegible para un trasplante de células hematopoyéticas. Mencionaba la bibliografía que como que el criterio, la elegibilidad del trasplante, pues depende de cada institución y cada país, pero generalmente a todos los pacientes menores de 65 años se considera como elegible, e incluso si tienen enfermedad renal crónica en hemodiálisis o en diálisis también es seguro. Y se descartaban a los pacientes que eran mayores de 77 años, que tenían antecedente de insuficiencia hepática, que sea un paciente frágil y que tenga poca funcionalidad, y que la insuficiencia cardíaca esté clasificada como NIHA 3 o NIHA 4, ahí ya no los considera como tan candidatos. Entonces, si el paciente no es candidato y le hacemos una VGI y lo consideramos como frágil, podemos hacer un esquema de 2 antibióticos, que ahorita les voy a mencionar específicamente cuál, y hasta la progresión. Si no es frágil, podemos darle de 8 a 12 ciclos de un esquema antibiótico con triple medicamento, un esquema de quimioterapia de 3 medicamentos, y después le vamos a dar lenalidomida de mantenimiento o un esquema de 3 medicamentos hasta la progresión. A los pacientes frágiles se recomienda el esquema de 2 antibióticos y las dosis más bajas. Por ejemplo, la lenalidomida se da 15 miligramos y dexametasona solamente 20 miligramos por semana.
Si el paciente es de riesgo estándar y si es candidato, se recomienda darle de 3 a 4 meses previos a la toma a la colección de las células madre, un ciclo de esquema de 3 medicamentos. Y ya que se le da el esquema de los ciclos y se toma ya que se le da el esquema, se debe discutir, mencionaban entre si de hacerle un trasplante de células hematopoyéticas temprano o tardío. La bibliografía que revisé es que las tasas de supervivencia eran muy similares, entonces cualquier acción que tomáramos, pues se consideraba como aceptable. Entonces, si se considera hacerlo de manera temprana, se le debe de dar por lo menos durante 2 años la lenalidomida de mantenimiento. Y si es de manera tardía, se debe continuar con un esquema de 8 a 12 ciclos de 3 medicamentos, más la lenalidomida de mantenimiento. En cuanto si la clasificamos como de alto riesgo, se debe de valorar si el paciente es igual elegible o no elegible para el trasplante de células hematopoyéticas. Si sí es elegible, se le debe dar 4 ciclos previos de esquema de 3 fármacos, hacer después la colección de las células y darle al paciente ya sea el trasplante único de manera temprana de células hematopoyéticas, más un inhibidor de proteasoma de mantenimiento. Y si el paciente no es elegible, hay que darle los 8 a 12 ciclos, seguido de bortezomib de mantenimiento, ¿no? El pilar del tratamiento es generalmente de tres medicamentos, excepto que el paciente pues sea frágil. Ahí sí se recomiendan los esquemas de 2 medicamentos. El tratamiento de elección es el BRD, que es bortezomib, lenalidomida y la dexametasona. Esto se ha observado que tiene mejor supervivencia, pero si lo comparamos con solamente era lenalidomida y dexametasona, pues tiene mayor toxicidad, pero sí se recomienda mientras el paciente no sea frágil, hay que darle este régimen. Hay que considerar siempre que puede haber toxicidad por neuropatía, la toxicidad se va a evidenciar como neuropatía periférica, citopenias, obviamente, fatiga y mal estado general. Pues estas son las dosis y los días en los que se va a administrar. Se calcula por peso, ¿no? Ahora, la otra alternativa es el daratumumab, la lenalidomida y la dexametasona. Esta es una alternativa razonable para los pacientes de riesgo intermedio o riesgo estándar que no son candidatos al trasplante y no pueden recibir por alguna razón el bortezomib, que es el esquema previo que les había comentado. También hay que valorar las citopenias, las infecciones y el malestar gastrointestinal que puedan presentar los pacientes. Y se recomienda que dé un tromboprofilaxis y profilaxis antiviral por mayor riesgo de infecciones por herpes zóster y por algunas bacterias también, ¿no? Está el otro esquema que es el BCD, que se ha visto que tiene tolerabilidad y eficacia adecuada en pacientes con mieloma múltiple de recién diagnóstico, pero solamente es razonable si no tenemos acceso a los esquemas de BRD o el paciente tiene una lesión renal aguda. Este es bortezomib, ciclofosfamida y dexametasona. Hay que recordar que cuando usamos ciclofosfamida, pues tenemos riesgo de la cistitis hemorrágica, por lo tanto hay que estar hidratando al paciente. Y otras toxicidades, pues son las citopenias y la neuropatía periférica. Y el esquema de bortezomib, de talidomida y dexametasona también es una alternativa si no contamos con el previo y aparte el paciente también tiene lesión renal aguda, aunque el que siempre recomiendan pues es el primero que les dije, que es el del bortezomib, el bortezomib, la lenalidomida y la dexametasona. Ahora, los esquemas de 2 medicamentos se recomiendan para pacientes frágiles y pues son esquemas de vía oral que comprenden la lenalidomida y la dexametasona.
durante varios días, entonces esto sí se recomiendan y la dosis de la lenalidomida sí disminuye. Ahora, el tratamiento todos comprenden pues inhibidores de proteasas, antiinflamatorios esteroideos, los inmunomoduladores, y no recuerdo cuál va a ser otro, ahorita lo menciono, pero siempre cuando usamos inhibidores de proteasa, que son ejemplos son el bortezomib y el carfilzomib, siempre hay que considerar que requieren profilaxis antimicrobiana por el riesgo de infección por herpes zóster y algunas bacterias, y hay que hacer el ajuste de tratamiento para insuficiencia hepática, como una dosis de 0.7 miligramos por metro cuadrado, ¿no? Y específicamente por el bortezomib hay que ajustar la dosis para aumentar la neuropatía. En algunos estudios daban bortezomib 2 veces por semana y lo compararon con una sola administración por semana y si la neuropatía periférica disminuye de manera considerable, entonces se recomienda una sola dosis por semana. Los inmunomoduladores, como es la lenalidomida, hay que considerar la profilaxis antitrombótica porque hay hasta un 10% mayor riesgo de eventos trombóticos y hay que ajustarla a función renal, de preferencia abajo de creatinina de una depuración de 60, hay que hacerle el ajuste. Esta tiene un efecto melosupresor, por lo tanto no se debe administrar más de 4 ciclos antes de la recolección de células madre para el trasplante de células hematopoyéticas y hay que reducir la dosis en adultos mayores frágiles. El otro rubro que comprende el tratamiento pues son la dexametasona y se recomiendan una vez por semana en los días 1, 8, 15 y 22. O si, por ejemplo, tiene el paciente bastante sintomatología, como se pueden reducir las dosis, o sea, reducir los intervalos de días si el cuadro es como muy, muy florido. Ahora, hay que considerar cuando hay, por ejemplo, respuesta mínima o enfermedad progresiva o recaída clínica para el tratamiento. La recaída clínica la vamos a definir como cuando hay datos clínicos de aumento de la enfermedad o disfunción de daños órgano-diana, como las sintomatologías de hipercalcemia, afectación renal, anemia o las lesiones líticas. Cuando cuando se presentan nuevos plasmocitomas o ya sea extramedular o medular, perdón, extramedular, ya sea subcutáneos o en algún otro lugar. Cuando hay aumento del calcio hasta 11 miligramos o que la hemoglobina también se afecte, hay afectación renal o haya hiperviscosidad. Cuando ya cuando tenemos esos criterios, pues ya podemos valorar o catalogar al paciente como en recaída o enfermedad con poca respuesta. Entonces, hay muchos esquemas de tratamiento para pacientes con recaída. La mayoría van a experimentar recaídas en serie y deben estar tratados, o sea, en algún momento se va a dar de todos los esquemas disponibles porque generalmente empiezan a recaer de manera constante. ¿Cómo vamos a determinar si hay progresión? Pues hay aumento de la proteína de mensuero en la orina y las cadenas ligeras libres en suero también van a aumentar. Ahora, no todos los pacientes que progresan van a necesitar tratamiento inmediato, pero si tenemos una clínica muy, muy como sugestiva, o hay plasmocitomas nuevos o bastante grandes o aumento de la paraproteína, pues ya determinamos mejor iniciar tratamiento. Entonces, como se esquematiza en este cuadro, cada recaída va a disminuir el alcance y la duración de la respuesta al tratamiento. Por lo tanto, va a haber, y también aumenta el riesgo de acontecimientos adversos graves. Entonces, puede estar, aquí está la enfermedad inactiva, y cuando tiene síntomas, pues se da la primera línea del tratamiento, tiene buena respuesta, hay una meseta de remisión, pero si se fijan ya en la primera recaída, pues ya nunca llega hasta como que hasta abajo otra vez, va como que hacia arriba. Es decir,
el tratamiento va a ser, como la respuesta va a ser menos duradera y va a aumentar el riesgo de acontecimientos adversos graves, ¿no? Y llega un punto pues que ya es completamente refractario, que es después de darle el tratamiento a los 12 meses otra vez tiene sintomatología importante el paciente. Entonces, la recaída de la enfermedad hay que evaluar, siempre hay que determinar si el paciente es apto para otro trasplante de células hematopoyéticas. Si no se sometió de manera en el cuadro previo a trasplante como parte inicial, se recomienda darle una dosis de quimioterapia alta y después hacerle el trasplante de células hematopoyéticas autólogo. También se recomienda hacerle otro trasplante si ya tuvo uno y tuvo un beneficio duradero que se define como una respuesta de 18 a 24 meses, entonces se puede considerar realizar otro trasplante de células hematopoyéticas. Se recomienda la combinación de 3 fármacos con anticuerpos monoclonales, con inhibidores de protosoma, inmunomoduladores, los alquilantes o las antraciclinas y... Ay, no me acuerdo qué era eso. No me acuerdo, perdón. Pero siempre considerar que los pacientes frágiles, pues hay que darles solamente regímenes de dos medicamentos, ¿no? Entonces, como aquí están, realmente son muchísimos, como se ve en la tabla, de esquemas para enfermedad refractaria. Y mencionaba la bibliografía, pues que eventualmente se va a utilizar, pues la mayoría hasta que el paciente, pues, fallezca, ¿no? Pero sí es muy común que usamos todo, bueno, que se usen varios esquemas. Otro punto importante es el tratamiento de las complicaciones. Pues, no difiere de la hipercalcemia, por ejemplo, por otra etiología. Hay que recordar que se presenta hasta el 10%. Hay que, según el nivel de calcio, el tratamiento, ya sea hidratación, corticosteroides, el ácido solendrónico, o incluso, pues si es muy elevado, pues hacerle una hemodiálisis, ¿no? La afectación renal, que se puede presentar hasta en un 50%, igual. Hay que hidratar al paciente, evitar medicamentos nefrotóxicos y hacer el ajuste de lo que sea necesario, y ya si el paciente es candidato, pues una terapia de sustitución renal. En cuanto a la infección, pues se recomiendan las vacunas anuales de influenza y neumococo y antibióticos profilácticos de ser necesario. En cuanto a lesiones esqueléticas como fracturas, pues es muy importante el control adecuado del dolor, estabilizar si hay fractura, estabilizar la fractura, radioterapia de ser necesario, se recomienda la actividad física y los inhibidores de los osteoclastos. Y en la anemia se recomienda la transfusión si hay, por ejemplo, hemoglobina abajo de 8 y hay datos de bajo gasto, pues hacerle la transfusión. Aunque el nivel óptimo que te manejan es de 10, y valorar si es candidato o no a la administración de eritropoyetina por la afectación renal que se puede presentar. Y listo. Muy bien. ¿Cómo ven, muchachos? ¿Alguna pregunta, comentario? ¿Ya se durmieron? No. O sea, en sí. No, como dice el doctor Lascano, no me dejen solo. Muy extenso, muchas gracias. Les quería preguntar, ¿ustedes qué han visto de los pacientitos que están ahí en el hospital? ¿Qué han visto que hacen las hematólogas? Pues no le hacen BGI. Sí. Que luego la piden y se enojan. Creo que a mí me ha tocado solamente 2.
Y uno sí aguantó un buen. ¿Como 2? Sí. ¿Cómo? Sí, creo que el hermano de la doctora tenía ¿Posadita? mieloma. No, la doctora Posaditas, sí tenía mieloma, ¿verdad? Sí, ¿O no? sí tenía. Ajá, él fue uno y en el R1 me acuerdo que me tocó otro señor, pero ese aguantó un buen. Lo vi mucho tiempo después. Y les dejan nada más Ya. la talidomida y la dexa. Y me ha Ajá. tocado ver poquitos pacientes que les deja ciclofosfamida. Ándale. Ajá. Y yo también siempre les doy con talidomida y dexametasona. Ok. Ok. Allá en mis años mozos, cuando era yo residente, lo único que se les daba era melfalán. Ajá. Y Ah, decían que les iba bien, pero ya después ya lo retiraron. ¿Mande? sí, ese ya no está. Ahora los nuevos esquemas, pues, no, ya no están ni siquiera vigentes. Ujú. Los nuevos esquemas, pues en teoría se supone que son mejores, ¿verdad? Más yo no tengo tanta experiencia últimamente con estos nuevos fármacos en cuanto a la toxicidad. Y sí me llama la atención, pues, el tipo de esquema, que de entrada no ha de ser tan barato. Ujú. No, sí está, Los sí 3 bien esquemas notable que y sí estaba ponías, caro. el triple esquema, ¿verdad? Está bastante caro y yo no he visto nunca el primer medicamento prescrito, entonces no sabría. Por eso les preguntaba qué han visto y qué posibilidades de complicaciones. Eso que mencionan de que deberían de tener su valoración, pues ya me lo había dicho la doctora Castañeda, Ay, nada Doc, más pero que luego ya se saben que enoja, se como, enoja. sí, por eso digo, como dice una cosa, dice otra, al final no se aterrizó esa idea. Ella me había pedido que si le podíamos ayudar con las valoraciones geriátricas para poder tomar decisiones. Yo le dije que encantado de la vida, nomás nos dijera ya. Pero pues no se dio. Y la verdad, para estar peleándonos tampoco, ¿verdad? Así que si no pide ayuda, pues yo tampoco voy a ir a, como dicen vulgarmente, de ofrecido, ¿no? Pero deberíamos, ¿no? Por el bien del paciente, para tomar una buena, mejor decisión. Afuera, no obstante, si se llevan bien con alguien, con algún hematólogo de referencia, pues vamos a tener por ahí alguna que otra valoración. Yo he recibido 2 o 3 de un hematólogo, Campos se llama, que está en el laboratorio, en este laboratorio de hemato. Y él trabaja por fuera y es muy bueno. Aunque es hematólogo pediatra, si no estoy mal. Él ve adultos y es bastante decente el doctor. Está bueno. De esta enfermedad, pues ustedes deben de, como lo dijo Aleida, es propia de nuestro grupo de edad de atención y siempre lo deberíamos de tener presente porque con mucha frecuencia los síntomas son un poquito como indolentes, como de curso lento y abigarrado y hasta que se presentan por alguna otra alteración, sobre todo con complicaciones de otros órganos, algunas alteraciones del calcio o una fractura patológica es cuando los identificamos. Y entonces, pues, ya luego los tenemos con problemas muy avanzados. Saber los factores pronósticos, porque es lo que habitualmente te van a preguntar, como que vale la pena hacerle algo, lo dejamos así. Entonces, apréndanse bien el factor pronóstico para poder orientar a los familiares y al paciente. Como que eso es lo poquito que les puedo comentar, porque sí, efectivamente tampoco vemos tantos. En la priva tampoco. Si en el hospital ven pocos, en la priva ven menos, porque estos en cuanto cualquier persona los identifica, los manda a hemato. Ujú. Bueno, muy bien. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta o comentario? No, gracias. ¿No? Bueno, me parece que no. Miren,
A raíz de algunas observaciones que me hicieron en esta semana, Medina. Ay, Medina. tengo la intención de proponerles, no sé ustedes qué opinan, las valoraciones geriátricas integrales para poder tener como un estándar de cómo hacerlas y presentarlas, y que pudiéramos ver una valoración geriátrica. Le voy a decir al doctor Lascano que nos dé chance ahorita con lo de sus revisiones y hacer una semana revisión con él y una semana la presentación de una valoración geriátrica integral real de las que hayan hecho entre semana. Obviamente cada vez tendrá que ser un expositor distinto para que nos vayamos integrando. Sirve de como un ensayo para los R4 para que se preparen para su examen, pero para todos, para que sepan bien a bien cómo se tiene que hacer. Porque sí he visto que andan carentes de muchas cosas, sobre todo cómo ordenar. Y no es porque no sepan o preguntar o no sepan cómo hacerlo, simplemente parecería que las estamos haciendo muy escuetas y no quisiera que eso se lleven porque pues van a estar muy... Entonces, ya que platico con el doctor Lascano, ya les digo cómo lo empezamos a hacer. Sí, esta semana yo creo que todavía hacemos la revisión con él y a ver si para la siguiente ya empezamos a presentar, que sea una y una, ¿sí? Para que le demos completos a esas valoraciones. Pero comentaba hace rato no me acuerdo si a Leide o a Arturín, que nosotros hacíamos entrega como tal así como se hacen entrega de guardia, pero hacíamos las entregas de los ingresos. Que si eran muchos, pues eran 2 o 3. Pero pues cuando no teníamos para poder revisarlo a profundidad. ¿Ah? Entonces nada más se los quería comentar, no sé cómo vean. Sí, Sí, está está bien. bien. Vale, pues. Dale. Adiós. Nos vemos mañana. Muchas gracias. Mañana nos vemos. Bye. Bye. Gracias. Bye. Bye.